Estamos aquí reunidos con el artista madrileño Ramón Espantaleón, quien participa en esta curaduría mía en la Galería Cureiros Boys Art Projects, la curaduría llamada Paralelos, donde Ramón participa con 4 obras muy importantes de su última producción. Ramón, quiero que primero te presentes al público y que nos puedas decir cuándo naciste, qué estudiaste, cómo fue tu carrera artística. Sí. Pues nada, yo nací en el 68, nací en España, soy andaluz, pero vamos, vivo casi toda mi vida en Madrid, pero también he estado viviendo en Londres y en México bastantes años y la verdad que he aprendido mucho de esos países en mi obra, ¿no? en mi persona personal, ¿no? Y nada, estudié arquitectura, empecé a estudiar arquitectura, pero la verdad de una manera bastante artística, ¿no? Porque yo luego cuando he ejercido como arquitecto siempre ha sido como de diseño de interior, he estado diseñando muebles, objetos, y entonces hubo un día que empecé con el mundo del arte y con la arquitectura y al final pues me fui por el arte y dejé la arquitectura. Bueno, ya no ejercí. Sí ejerzo, pero ya casi nada, ¿no? O sea, ajá. Qué interesante, porque claro, uno ve en tu obra ese corte simple, sencillo y fuerte a la vez que generalmente tiene el procedimiento arquitectónico. Ajá. Entonces me encantaría que nos pudieras explicar un poco aquí. Tenemos esta obra que es muy importante, que nos expliques primero cuál es el sentido que tú quieres expresar aquí y que luego nos expliques cómo la hiciste y cuáles materiales tienes. Pues te explico, la verdad que mis obras, luego veremos algunas también, son casi muy geométricas, o sea, la verdad que son muy arquitectónicas. Utilizo muchísimo el ordenador, o sea, la verdad que mezclo mucho mi estudio de arquitecto con el arte, ¿no? Y esta obra que aquí, como veis, es una vista de Brooklyn, desde Brooklyn de Manhattan. Desde Brooklyn, ¿no? Desde Brooklyn, sí. Y está sobre un modelo de Nueva York en 3 dimensiones, y entonces es una mezcla como de una fotografía, o sea, sobre una cosa en 3 dimensiones, es como mezclar 2 cosas a la vez, ¿no? Pero todo esto, o sea, esta obra viene de un proyecto muy grande, ¿no? que empecé hace 2 años, fue debido a la caída de las Twin Towers, de las Torres Gemelas. Yo estaba aquí en Miami y la verdad que como para todo el mundo pues fue un shock, ¿no? Fue un shock desastre del mundo, ¿no? Entonces, la verdad, yo quise hacer un homenaje en ese momento porque la verdad creo que esos momentos de tragedia como una guerra mundial, o creo que a todas las personas siempre por dentro, o sea, se abren, ayudan a otras personas, y creo que es un momento donde artísticamente tienes todo tu sentimiento aflorado, ¿no? Entonces quise hacer un homenaje a las Torres Gemelas, a Twin Towers, pero olvidándome un poco de lo que es la tragedia, de las muertes y todo eso, y buscar un aspecto diferente, un aspecto positivo, ¿no? de la tragedia, ¿no? Hombre, positivo entre comillas, ¿no? Entonces lo que yo quise manifestar, como si veis esta obra que está en horizontal, si lo veis, también lo he hecho en vertical, porque es que tiene el mismo ancho, el mismo largo que las torres, ¿no? Entonces mi primera obra que hice hace 2 años fue justamente un homenaje a las torres, que eran 2 piezas blancas, que era como cuando alguien se muere, que es como difuminado las 2 torres, ¿no? Porque tú al final pierdes el concepto de la persona y lo que ves es como el espíritu, ¿no? Entonces quería reflejar justamente el espíritu de las 2 torres. Ahora en este caso yo veo que está representando Manhattan en todo lo que sería el detalle de los grandes edificios, pero no veo las Twin Towers, no veo las Torres Gemelas allí. ¿Las representaste? ¿Por qué decidiste no representarlas? No. En este caso, ¿es creando la ausencia? Claro. No la representé porque si veis aquí, ahí está el hueco del Ground Zero. Ajá. Y lo se que ve allá, ¿no? El hueco. Sí, claro. Y lo que quería representar solamente es justamente con la proporción del edificio, ¿no? O sea, ahora mismo está en horizontal, pero en vertical es la misma proporción. Y lo que sí quiero es justamente manifestar es que la gente recuerde que se ha perdido el edificio más importante del siglo XX, ¿no? O sea, era tanto el edificio que representaba la economía del mundo, como financieramente y sobre todo y arquitectónicamente, ¿no? Era el edificio más importante del siglo XX. Entonces ya ha desaparecido.
O sea, hay una generación ahora nueva, de gente pequeña, que ya no conoce a Twin Towers, ¿no? Y creo que hay que recordarlo. Ahora, es interesante ver cómo este homenaje a Nueva York y a las Twin Towers, tú lo representas en este caso de una manera muy cromática, donde estás utilizando colores primarios, secundarios. ¿Por qué utilizaste estos colores aquí? ¿Qué te llevó? ¿Cómo los escogiste? ¿Cuáles edificios pintaste? Porque no todos los edificios tienen el color. Sí, no, los colores que he usado tanto en esta obra como en otros, he querido usar unos colores muy fuertes, justamente muy fuertes justamente para manifestar esa tragedia, ¿no? Y también, sobre todo, porque para mí Nueva York está vinculado mucho con los años 80, entonces son unos colores muy pop, ¿no?, de los años 80, ¿no? Que usar el rojo, el amarillo, el azul, el verde, ¿no? O sea, y sobre todo que Nueva York es una ciudad muy viva, o sea, es una ciudad que tiene esos colores, ¿no? No es una ciudad gris, o sea. Y veo también otro elemento importante aquí, que cada edificio tiene una determinada altura. Me habías estado explicando antes de la entrevista que esto lo hiciste a través de la construcción de una medida que tuviste que tomar de los edificios más altos hasta los edificios más bajos. ¿Cómo fue que procediste tú y cuánto tiempo te llevó esta investigación de los tamaños de la maqueta? Porque es una maqueta personal tuya que tú construiste en Nueva York. ¿Cómo procediste para producir estos detalles de estas alturas y de cada uno de los edificios? Pues la verdad que fue bastante complicado, porque cuando empecé a buscar información me di cuenta que no hay información al público de las alturas de todos los edificios, y lo que sí encontré solamente fueron las alturas, el número de plantas de cada edificio, ¿no? Pero claro, eso no representa nada, porque como en esta galería, por ejemplo, es altísima, no tiene nada que ver con una casa de una planta, ¿no? Entonces tuve que comparar los 35.000 edificios que hay aquí, comparar en el ordenador, y estuve 5 meses, o sea, haciéndome la base de datos, comparando edificio por edificio, ¿no? Y entonces, y luego la escala que yo cogí para hacerla, la verdad que es una escala bastante adecuada, porque los píxeles, o sea, corresponden a los edificios. Entonces, por eso cuando la gente ve esto y conoce Nueva York, puede ver que es totalmente real, ¿no?, la escala a 3 dimensiones, ¿no? Me habías dicho, por ejemplo, que este edificio alto era el Empire State, que el Chrysler estaba también en otro lado, o sea, que tienes como íconos que todavía no han desaparecido en Nueva York y que definen una identidad. Ahora, ¿por qué escogiste los colores para el Empire State, que son rojo, amarillo y verde, y no, por ejemplo, un azul marino? ¿Por qué escogiste los azul marinos para edificios más bajos? ¿Cómo fue la escogencia? Porque yo veo que hay un cromatismo muy vivo, que realmente es opuesto o celebrativo, y que es opuesto a la tristeza o al duelo que procedió después de la caída de las torres. ¿Cómo pusiste esos colores en los edificios más altos y en los más bajos? Pero como te digo, los colores son justamente por eso, para manifestar la tragedia, unos colores muy extravagantes. Y tú, como conoces otras obras que tengo yo, pues también dedicadas a la crisis del mundo, ¿no? He dibujado el dólar también con los mismos colores tan fuertes, ¿no? Para recordar que a partir de que se cayeron las Twin Towers empezó la crisis del mundo, ¿no?, en todos los países, ¿no? Y entonces ese es el motivo, ¿no? Otro elemento que te quería preguntar, ¿cuál es el material con el que lo construiste? Sí, verdad, se me ha olvidado comentarte que yo empecé a construirlo en barro, y el motivo de construirlo en barro es que el barro, si no lo dejas tapado, al secarse empieza a agrietarse y a moverse, ¿no? Entonces yo lo que quiero manifestar con esta obra es la sinuosidad de Nueva York, ¿no? O sea, que es como un océano, ¿no? Es que va moviéndose, muy femenino, la verdad, me parece, Nueva York. Que es contradictorio justamente con lo que nosotros apreciamos cuando estamos dentro, porque cuando estamos por una calle de Nueva York es súper recto todo, pero para mí yo no veo rectitud en Nueva York, ¿no? A mí me parece lo contrario, ¿no? Es un océano de olas, ¿no? Como de diferentes alturas, ¿no? Claro, sí, pero el misma urbanismo de Nueva York es sinuoso, ¿no? Y entonces, al hacerlo en barro, el barro al secarse se iba moviendo, y yo lo que quería es que todos los edificios se fueran moviendo, ¿no? Y entonces, cuando ya
antes de que se empezara a agrietar, es cuando hice moldes de silicona, y con los moldes de silicona pues ya hice pues reproducciones de resina y también la obra que tú conoces de bronce, ¿no? También. Claro, y esta de resina construiste sobre módulos que son como de 16 por 16 o, 13 por, o 12 por 12. ¿Esos módulos los construiste separadamente, van juntos, son intercambiables? Por ejemplo, esta obra puede ir vertical. ¿Cómo organiza esos módulos? Sí, muy buena pregunta, Milagros, porque yo cuando tú sabes que el proyecto tiene muchas obras diferentes y entonces yo lo que he usado este lienzo en blanco, como digo yo, en 3 dimensiones, como un lienzo, como un pintor, ¿no? Entonces yo me olvido de que sea Nueva York y yo, como veis aquí, yo pinto sobre Nueva York como si fuera un plano, aunque esté en 3 dimensiones, ¿no? Y entonces lo que me has preguntado justamente, tú sabes que otras obras pues están descolocadas, ¿no? Porque no me importa tampoco reflejar que sea Nueva York, yo lo que quiero reflejar es esa belleza de urbanismo de Nueva York. Entonces por eso hay veces que los descoloco, ¿no? O sea, justamente. Y es muy interesante porque la obra flota y como la hiciste en 3 dimensiones, es también cuando uno se para delante de ella es como si tuviera prácticamente una visión aérea, una visión de vuelo de pájaro, ¿no? Y utilizaste fotos también, además de la maqueta constructiva con las medidas de los tamaños, de las alturas. Sí, claro. Sí, no, te digo que el trabajo primero de ordenador de hacer la base de datos fue complicadísimo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Yo estuve como 5 meses trabajando y usaba, o sea, yo tenía 3 monitores en el ordenador y con varias websites abiertas y para comparar edificio por edificio, ¿no? O sea, era bastante complicado, vamos. Qué interesante. Bueno, ahora me encantaría que pudiéramos hablar de otras obras, que ahora vamos a poner cámara para que podamos oír tu explicación acerca de los materiales y qué quieres tú representar con esas obras. Perfecto. Muy bien. Gracias. Ahora estamos aquí con la obra escultórica de Ramón Espantaleón y vamos a presentarle este tipo de obras hechas en cerámica y que son tetraedros y tienen diferentes representaciones en esta y en la segunda que vamos a ver. Quiero preguntarte, Ramón, ¿cómo llegaste tú a esta estructura de pirámides encontradas? Explícame un poco cómo llegaste a esta idea tan diferente de la otra. Pues te quiero explicar que, bueno, primero que yo siempre cuando hago diferentes proyectos, me gusta cambiar tanto de material, que trabajo con cualquier material, y también sobre todo formalmente los proyectos, ¿no? Porque de verdad como artista me gusta hacer cosas diferentes, ¿no? Pero os tengo que explicar que esta obra viene justamente de la otra obra porque me di cuenta que, bueno, cuando dibujé los dólares dedicados a la crisis del mundo, pues hay muchos símbolos de masonería, ¿no? Y entonces está la pirámide encima con el ojo pintado, y entonces quise estudiar a Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci era masón, y entonces hice una obra que aquí no está, pero es una obra parecida a esta, con una serigrafía con los ojos de la masonería, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar a Leonardo, me centré en los poliedros, ¿no? Y la verdad que empecé a estudiar los poliedros de toda la historia, ¿no? Empecé con Platón y simplemente con el primero, con Platón, me encantó porque Platón siempre coge el cubo, el tetraedro, la pirámide, el icosaedro y el dodecaedro y lo asemeja al aire, la tierra, el fuego y el universo. Muy metafísico. Sí, y sobre todo porque es justamente lo que es la porcelana y el barro, ¿no? El barro es aire, fuego y tierra, ¿no? Entonces me gustó la idea de usar justamente estas obras de porcelana estudiando los poliedros, ¿no? De la historia, ¿no? Qué interesante. Ahora explícame una cosa también. Yo creo que aquí también me habías comentado antes que Leonardo da Vinci dejó esto en sus cuadernos, pero que nunca lo realizó. ¿Cómo tú decidiste realizarlo? Porque esto es desde la idea, desde lo ideal platónico hasta la realidad física de la escultura, que la podemos ver que tú le hiciste. ¿Cómo llegaste a realizarla? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo manejaste la cerámica en este caso? Porque ¿cómo la uniste desde el punto de vista técnico? Pues, como te digo, estuve estudiando la historia de los poliedros, ¿no? Y me gustó Leonardo justamente porque encontré sus dibujos de los poliedros y él ponía pirámides en cada uno de las caras triangulares de los poliedros, ¿no?
Entonces yo cogí esos estudios de Leonardo, esos dibujos que son maravillosos, y como él hacía que siempre jugaba, ¿no? Escribía al revés, dibujaba al revés y todo, era un juego, ¿no? Entonces lo que quise hacer son poliedros más complicados que Leonardo, poniendo pirámides, ¿no? En las caras, ¿no? Y por eso, por ejemplo, esta obra, a mí me gusta, en vez de verla así frontalmente, me gusta verla así. El nombre que tiene la obra es el poliedro que lo engendra, o sea, es un icosaedro, y poner un espejo para que con el espejo, igual que Leonardo, tú veas la calavera que es suya, el cráneo de Leonardo, lo veas reflejado en el espejo, ¿no? Que es justamente lo que hacía él, ¿no? Qué interesante, claro, porque vemos aquí, y ese es un símbolo muy interesante, muy metafísico, Ajá. porque habla del vanitas, habla de la mortalidad, sí, de la finitud de la vida, y además me interesa mucho destacar también que tienes el color marrón. Ajá. Yo sé que en otra previa conversación me dijiste que no, pero de alguna manera cuando tomas los colores también tienen conexiones metafísicas, el marrón hacia la tierra, sí, sí, es verdad, o el verde que tiene exactamente el color del billete americano. Sí, sí, es verdad. Vamos a ver aquella obra que es muy interesante, cómo podemos también destacar aquí la belleza del blanco de esta obra plagada de pirámides y dentro de una lógica racional, pero entonces encontramos también el vanitas, el color del cráneo. Ajá. ¿Cómo escogiste este color respecto del otro, que a mí me lo relaciona con el billete americano? Pero no, sí es verdad, porque la otra obra que es formalmente es la misma, pero que tiene la serigrafía con los ojos de la masonería, ¿no? Es del color del billete, ¿no? Es del mismo verde que este, ¿no? Con diferentes ojos en diferentes caras de las pirámides, ¿no? La verdad que interesante. Sí. Fíjate que otra cosa que yo quiero destacar aquí es que de alguna manera hay un implícito en tu obra una metafísica, una filosofía. Ajá. Pero también está implícita la parte lógica, la parte matemática, la parte racional, y también un elemento importante, la belleza del material. Sí. La cerámica de alguna manera ha siempre sido la huérfana de toda la historia, aunque ahora pues hay una retoma dentro de la posmodernidad muy grande de la cerámica, que entonces es muy importante como tú también te has atrevido a utilizar la cerámica, la belleza de la cerámica para crear una obra de escultura. Claro, sí, es que justamente como digo que este proyecto viene relacionado con el dólar, con la crisis del mundo, y por eso quise utilizar la porcelana, porque la porcelana es el barro más como poderoso, ¿no? De todos los barros, ¿no? Es el que se cuece más alto, es el más duradero, es el más duro, o sea, y entonces por eso quise hacerlo en porcelana, que es muy difícil, la verdad, o sea, trabajar con la porcelana en vez de con otro tipo de barro, y también la utilización de oro, ¿no? Que podemos ver la otra obra. En esta obra vemos que ya también tenemos la utilización de oro. Porque utilicé oro y platino, ¿no? Lustres de oro y platino, justamente. Platino también. Sí, justamente para reflejar esa crisis del mundo del dinero, ¿no? Del dólar. Y esta obra, aunque es también horizontal, ¿no? Pero también se puede ver en vertical. Muy interesante, sí, ¿no? Es un trozo de un dodecaedro, de un rombicubo-octaedro, que es justamente el poliedro que lo engendra, ¿no? Ese es el poliedro esférico que engendra esta pieza, ¿no? O sea, como si de alguna manera, perdón que lo voy a tocar, pudiéramos crear la otra mitad de abajo, claro, y creáramos el cubo, la esfera, de la esfera. Sí, sí. Ahora es interesante porque ¿qué simboliza para ti el uso del oro y de la plata en pues justamente estos picos, en estas cúspides? Sí, ya conoces otras obras que tengo que la he utilizado mucho, y es justamente eso, ¿no? Reflejar la contradicción, ¿no? O sea, la contradicción esta del dólar, o sea, justamente con el oro y con la crisis que hay, ¿no? En el mundo, y con la plata. Y con la plata como también. Elementos de la riqueza, pues, mundial. Claro que sí. Muy interesante tu conversación, espero siempre tenerte por aquí dentro de la galería participando, y muchas gracias entonces por tu gran explicación intelectual y artística. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.